la manda yo como apoyo, pues. Dele, pues ya está grabando. Ya está grabando. Le voy a poner el cronómetro, Jairo. Bueno, vean. La selección recurrente es un proceso en el cual se busca un desarrollo de una variedad vegetal por distintos métodos. Y uno de estos es la selección recurrente. En esta selección recurrente nosotros evaluamos la doble selección y la evaluación en cada descendencia. Bueno, para empezar decimos que hay dos métodos que la selección y recomendación se hagan en la misma generación, pero en este caso la selección recurrente involucra dos ciclos. No sé si me entienden esa parte. O sea, en esta se hace el doble de procesos que cualquier otro método que sea utilizado para la obtención de una variedad vegetal. ¿Qué es la selección recurrente? Bueno, es uno de los métodos en el cual los individuos son seleccionados con base en alguna característica que hablamos anteriormente, ¿va? Estas características también tienen base en los genes, tienen base en el ambiente y por lo tanto lo vemos reflejado en el fenotipo. Estos, el resultado de estos son entrecruzados para obtener una nueva población. Por ejemplo, ven acá, un ejemplo claro de selección es esto. En una población original seleccionamos las mejores plantas con las mejores características, que a lo largo de varios ciclos se va a obtener una población mejorada. Esta población mejorada va a ser certificada y posteriormente entregada a los agricultores. La selección recurrente siempre ha sido muy utilizada para la selección y el mejoramiento de especies alógamas, ya que en las especies alógamas el proceso de recombinación es totalmente natural y aquí entra en juego la polinización cruzada natural, que en las especies alógamas es de alrededor del 90-95%. Pero más adelante vamos a ver cómo podemos utilizar este método en especies autógamas. Y agregué esta imagen, esta diapositiva, no sé, pero ando como medio trabado ahorita, no sé qué será, creo que es el frío. Bueno, el objetivo general de la selección para el mejoramiento genético es aumentar la frecuencia de genes favorables. ¿Cómo qué tipo de genes favorables? Bueno, también tiene que ver la relación de las características. Por ejemplo, rendimiento, precocidad, altura de la planta, resistencia a plagas y enfermedades, etcétera. Bueno, aquí también entra en juego los diferentes tipos de factores que influyen para que esta frecuencia sea efectiva. Por ejemplo, ¿qué tan variable es una población original? Esto va a depender del lugar donde estemos. También, qué tan grande va a ser el tamaño de la población que vamos a estudiar, qué método de selección vamos a utilizar. En este método de selección, para la selección hay dos tipos. Se lo puedo explicar acá. Está el método positivo y está el método negativo. Que el método de selección positivo es cuando se aplica un grado de selección de las mejores plantas con las mejores características. Por ejemplo, cuando nosotros decimos en una población de 100 plantas vamos a escoger 50. Ahí podemos decir que el grado de selección que nosotros le estamos dando es del 50%, pero generalmente en todo el método de selección recurrente se utiliza el 30%, que más adelante lo vamos a explicar. Y el otro método de selección es el negativo. Es cuando eliminamos las plantas con mal comportamiento y nos quedamos con el resto. Si ustedes se fijan acá, ¿cuál es lo más común? Bueno,
lo que se hace en mejoramiento es aplicar un grado de selección y por lógica podemos decir que se hace un método de selección positiva porque se da el proceso se le agrega un grado de selección a todo estudio. No sé si me entendieron en la parte. Bueno, otro factor es la influencia ambiental, ya que conocemos que el fenotipo se va a expresar diferente en cualquier condición. Por ejemplo, em, especies, por ejemplo, el café. El café no se puede dar a alturas demasiado bajas sobre el nivel del mar. Tiene que ser en zonas altas, arriba de los 1000 metros sobre el nivel del mar, por ejemplo. Entonces esto va a tener en cuenta el factor ambiental y el factor climático. Y lo que es la intensidad de la selección. Eso básicamente es el objetivo de la selección. No sé si me entendieron ahí. Y aquí en estas dos imágenes es solo para reforzar que qué es lo que ocurre con las dos variedades. Por ejemplo, ¿qué dijimos acá con las variedades? Que tenemos una variedad A y una variedad B. La variedad en este caso, como ejemplo, puede representar una especie que sea muy precoz, pero que los rendimientos sean bajos. Con otra variedad B que sea menos precoz, pero que tenga altos rendimientos. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Combinar combinar los caracteres para obtener ¿qué? Una, una especie mejorada para posteriormente distribuirlo a los productores y se hace mediante la recombinación por ciclos, por ejemplo, la F1, la F2, la F3, la F4, y aquí si ustedes se fijan, llega hasta la F12, y esto es una de las desventajas que tiene la selección recurrente. Es muy efectivo, sí, pero es muy lento, ya que si ustedes se fijan, si es maíz, ¿cuántos ciclos nos llevaría para llegar hasta la F12? Entonces, la selección recurrente es muy efectiva, pero es bastante larga. Y esto no nos vamos a meter mucho rollo porque ustedes fijan, la explicación de esto es como inexistente ahorita. Bueno, para mí va, pero sí existe, pero no me la sé. Y aquí, ¿qué podemos decir, perdón, que la selección recurrente permite obtener poblaciones de amplia base genética. Cuando decimos de amplia base genética, podemos hablar de la variabilidad genética que ésta puede tener, y esto ya incluye los procesos de rendimiento, perdón, las características como rendimiento, e introducir genes de especies exóticas. Esto es lo que permite, o sea, cuando la selección recurrente permite obtener la mejor población, a esta población, mediante la ingeniería genética, por ejemplo, podemos introducir genes de otras especies. Y aquí entra en juego los organismos genéticamente modificados. ¿Va? Las etapas del procedimiento. Para obtener una población mejorada, debe haber una selección de los progenitores. Esto ya lo venimos hablando a lo largo de esta presentación, que va a ser de acuerdo a sus características y que va a ser de acuerdo a la variabilidad genética, en base a los genes, etc. La recombinación de los progenitores puede ser de dos formas, mediante los cruzamientos dialélicos y mediante los cruzamientos en cadena, que aquí se van a utilizar diferentes cruces. Por ejemplo, van a haber, en algunos cruzamientos van a haber, ¿cómo se llama? 10 generaciones, y en otras puede llegar hasta 12 y se pueden evaluar hasta 40 ejemplares en un mismo estudio. ¿Qué más podemos decir esto? Ya se me olvidó. Me están escuchando ahí. Sí, yo sí. Claro, claro, claro.
Y aquí entra en juego los últimos dos procesos, que es la endogamia y las pruebas de evaluación, que podemos decir que se hacen 10 cruzamientos. En la endogamia, por ejemplo, se hacen 10 cruzamientos y en dos localidades se van a estudiar 200 progenies. No sé, ya me está olvidando esta onda. Se van a estudiar 200 progenies para en las pruebas de evaluación solo evaluar lo que son 60. Y mediante este procedimiento pues podemos tener la línea mejorada. Y aquí tenemos algunas desventajas. Por ejemplo, en la selección recurrente se va a estudiar una sola generación por ciclo. O sea, se va a ver el fenotipo de cada generación. Por ejemplo, los F1, cómo se comportan las F1, las F2 y así sucesivamente. Se pueden aplicar diferentes intensidades. Algunas pueden ser elevadas y esto por la sencillez del manejo y la evaluación que se haga. Por ejemplo, hablamos de 30%, 50%, etcétera. Las desviaciones estándar, en el caso del fenotipo, se dice que los valores individuales es máximo. O sea, hay una desviación estándar alta debido a la alta variabilidad que estos tienen. Las desventajas. Solo se es utilizado para caracteres de herencia, o sea, solo para progenie. Herencia compleja, muy influidos por el ambiente, el valor fenotípico individual no es indicador del valor reproductivo. ¿Por qué? Si se estudia el fenotipo y donde hay una alta variabilidad, es como complicado definir cuáles son los caracteres, cuáles son los mejores caracteres, porque la mayoría de las plantas van a ser iguales. Existe dificultad para identificar genotipos superiores por el aspecto fenotípico de las plantas individuales. Lo mismo anterior. Aumenta la eficiencia del desarrollo de una variedad, pero es muy lento en comparación con otras metodologías, como cuál, mediante la selección masal, por ejemplo, que es un poco más rápido. Y esto sería todo en la exposición, chicos. No sé si me entendieron, tienen alguna duda.